Señor Musk, dijo ella con voz suave pero seria, tengo una pregunta para usted. Elon Musk estaba visitando un pequeño hospital para encontrarse con médicos y pacientes. Lo hacía con frecuencia como parte de su labor filantrópica. Pero esta vez no esperaba que una niña pequeña lo detuviera. Él sonrió, pensando que sería una pregunta ligera. Claro, respondió con calidez. Sin dudarlo, la niña preguntó. ¿Qué cree que pasa cuando morimos? Elon se quedó sin palabras. No era lo que esperaba de una niña tan joven. Intentó disimular su sorpresa, pero le resultó difícil. La pregunta era profunda. Lo hizo detenerse. Miró su rostro inocente, preguntándose cómo alguien tan pequeño podía tener una duda tan grande. Pero ya no había vuelta atrás. Tenía que responder. Pensó un momento. Había lidiado con cohetes, inteligencia artificial y autos eléctricos, pero jamás con una pregunta así, y menos de un niño. Siempre había creído en la ciencia, en la lógica, en lo medible. Pero esto tocaba algo mucho más profundo. Miró a la niña a los ojos. Esa es una pregunta enorme, dijo lentamente. Sabes, no tengo todas las respuestas. Pero te diré lo que creo. Hizo una pausa. Buscaba las palabras correctas. La sala se quedó en silencio. Los demás dejaron de hablar, escuchando atentos la conversación. La niña esperaba paciente, con las manos fuertemente entrelazadas. Verás, continuó Elon, hay muchas cosas en este mundo que todavía no entendemos. La ciencia nos ayuda a conocer el universo, las estrellas, los planetas, pero aún hay misterios sin respuesta. Se acomodó, pensando cuidadosamente lo que diría después. ¿Podía explicar algo así de forma que ella lo entendiera? La miró otra vez. Sus ojos grandes, expectantes, como si esperaran algo mágico. Tal vez, dijo despacio, no sepamos realmente qué ocurre cuando morimos. Pero una cosa en la que sí creo es que el mundo donde vivimos, esta tierra tan hermosa, está llena de maravillas. Y creo que, de alguna forma, eso forma parte de algo más grande. La niña frunció el ceño, intentando comprender. No estaba satisfecha. Quería saber más. ¿Está diciendo que, cuando morimos, volvemos a ser parte de las estrellas? Preguntó, inclinando la cabeza. Su voz tenía un dejo de inseguridad, pero también estaba claro que no había terminado de preguntar. Elon no supo qué responder al principio. Nunca lo había pensado de esa manera. Era una pregunta demasiado grande para responderla con una sola frase. Se rascó la barbilla. Sintió el peso de sus palabras. ¿Estaba listo para esa conversación? Había construido compañías que cambiaron el mundo. Pero esto era distinto. No se trataba de tecnología ni de negocios. Era algo que tocaba el alma. No lo sé, dijo finalmente, negando con la cabeza. Pero quizás no necesitamos saberlo todo de inmediato. Tal vez esté bien no tener todas las respuestas. La niña lo miró largo rato, procesando lo que había escuchado. Luego volvió a hablar, esta vez más bajito, pero con una profundidad que hizo que Elon sintiera algo moverse dentro de él. ¿Y si sí existe Dios? Preguntó con suavidad, buscando una respuesta en su rostro. El corazón de Elon dio un salto. ¿Dios? No esperaba esa pregunta. Y le provocó una mezcla extraña de emociones. Esa niña acababa de formular lo que muchos adultos no se atrevían a preguntar. Respiró hondo. Había crecido en un mundo de lógica, innovación y hechos fríos. Pero esa pregunta era cálida. Venía de un lugar profundo del corazón. Creo, comenzó Elon, eligiendo sus palabras con cuidado, que cada persona cree en cosas distintas. Algunos creen en Dios, otros en la ciencia, y otros intentan combinar ambas cosas. Pero, sin importar qué, creo que tener fe en algo más grande que nosotros nos da esperanza.
El rostro de la niña se iluminó un poco. No esperaba esa respuesta, pero le hizo pensar. ¿Y si Dios no existe? Preguntó casi con miedo, su voz temblorosa. Ilan volvió a detenerse. Esto era más difícil de lo que pensaba. ¿Podía darle una respuesta que le trajera consuelo? No sé si puedo responder eso por ti, dijo con honestidad. Pero creo que está bien hacerse esas preguntas. Y tal vez, ese sea el primer paso para encontrar las respuestas que estás buscando. La niña se quedó en silencio unos momentos, con sus pequeñas manos apretadas sobre su regazo. Ilan se preguntaba si había dicho lo correcto. Veía que su mente no dejaba de pensar y también notaba una leve tristeza en sus ojos. ¿Sabes? Siempre me he preguntado si Dios es real, dijo la niña, apenas susurrando. Pero a veces me da miedo. ¿Y si nunca lo descubro? Ilan sintió un nudo en el pecho. No podía ignorar el miedo en sus palabras. Era el mismo temor que muchos adultos cargaban, el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre. ¿Podía ayudarla a encontrar algo de paz? Se inclinó, acercándose a ella, mirándola con ternura y comprensión. Está bien tener miedo, dijo con suavidad. Pero recuerda que nunca estás sola. Hay personas que se preocupan por ti, y siempre habrá algo en lo que puedas creer. Incluso cuando tengas dudas, está bien seguir buscando respuestas. La niña lo miró con los ojos llenos de emoción. Por un momento, parecía que el mundo se había detenido. Luego comenzó a llorar, lentamente. Ilan se sorprendió al ver las lágrimas. No sabía qué hacer. No estaba acostumbrado a ver a niños llorar después de una conversación como esta. Pero comprendió que esa niña había estado conteniendo muchas emociones y que sus palabras habían tocado algo profundo dentro de ella. Se acercó con cuidado, colocando una mano sobre su hombro. Oye, le dijo con voz tranquila, está bien llorar. A veces todos necesitamos desahogarnos un poco. Pero recuerda, no tienes que tener todas las respuestas hoy. Puedes seguir haciendo preguntas, y eso es lo que realmente importa. Ella asintió entre lágrimas, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. El momento parecía eterno. Pero, de alguna forma, Ilan sabía que era uno de los más significativos que había vivido. Mientras la niña se limpiaba las lágrimas, Ilan permaneció allí, de pie, sintiendo una paz extraña. Era como si esa conversación hubiese cambiado algo dentro de él. Ya no era solo un hombre de ciencia y tecnología. Ahora, también era un hombre que acababa de presenciar el lado más humano, más frágil, más verdadero de la vida. Gracias por hacerme esa pregunta, dijo Ilan con suavidad. Tal vez no tenga todas las respuestas, pero me hiciste pensar en cosas en las que nunca había pensado antes. La niña le sonrió, débilmente, pero con una nueva comprensión en los ojos. Ella tampoco tenía todas las respuestas. Pero por primera vez, se sentía bien con eso. Ilan se dio la vuelta para marcharse, pero al hacerlo, miró hacia atrás una última vez. La niña seguía allí sentada, perdida en sus pensamientos. Pero ahora, había algo distinto en su expresión, una calma silenciosa, como si en medio de la incertidumbre, hubiese encontrado un poco de paz. A veces, las preguntas más simples pueden cambiarlo todo. Y para Ilan, ese momento permanecería con él para siempre. El suave zumbido del hospital llenaba el aire mientras caminaba por el pasillo. La pregunta de la niña seguía resonando en su mente. Había intentado responder lo mejor que pudo, pero, ¿fue suficiente? ¿Dijo lo correcto? No lograba sacarse de encima la sensación de que había algo más. Algo importante que tal vez no alcanzó a decir. Al acercarse al ascensor, pensó en su vida, sus empresas, su visión del futuro, todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero entre tanta ambición e innovación, ¿había olvidado algo más esencial? ¿Qué tal si esa niña no solo quería respuestas? ¿Y si buscaba consuelo?
¿Esperanza? ¿Y si todos lo hacíamos? Pensó en su infancia. Siempre había sido curioso, siempre había preguntado por qué, incluso cuando las respuestas no tenían sentido. Y sin embargo, ahora que se trataba de algo tan profundo como la vida, la muerte y Dios, sentía que caminaba en la oscuridad. Los días siguientes pasaron, pero Ilan no lograba dejar atrás el recuerdo de esa niña. Fue un momento pequeño, casi fugaz, pero para él, significaba mucho más. Comenzó a pensar en sus preguntas, en Dios, en lo que ocurre después de la muerte. Y por primera vez en mucho tiempo, Ilan empezó a buscar respuestas. Pero no las respuestas que usualmente buscaba. Esta vez no se trataba de tecnología, ni del futuro de la humanidad. Se trataba de algo mucho más grande. Comenzó a leer por las noches. Libros de fe, filosofía, y sobre los misterios de la existencia. Habló con amigos, colegas, personas que creían en diferentes cosas. Quería entender sus puntos de vista. Cada conversación abría una nueva puerta, aunque ninguna ofrecía una respuesta completa. Era como armar un rompecabezas con piezas que no terminaban de encajar. Pero, con el tiempo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Empezó a ver un patrón. Tal vez la respuesta no estaba en tenerlo todo claro. Tal vez se trataba de aceptar que hay cosas que simplemente escapan a la comprensión humana. Tal vez se trataba de aprender a vivir con la incertidumbre. Una noche, sentado en su balcón, mirando las estrellas, Ilan sintió una paz desconocida. Quizás la respuesta no era tan importante como la pregunta misma. Tal vez el acto de buscar sentido, de buscar la verdad, era igual de valioso que la verdad en sí. Varios meses después de aquel encuentro con la niña, Ilan volvió a estar en un hospital. Esta vez, para visitar a un amigo. Pero mientras caminaba por los pasillos, algo le apretó el corazón. Recordó a la niña. Aquella que le había preguntado por Dios. ¿Seguiría ahí? Se dirigió a la sala de espera y, para su sorpresa, la vio en el mismo lugar. Se notaba un poco más grande, quizás un año mayor, pero aún conservaba esa expresión de curiosidad profunda. Esta vez, ella lo vio de inmediato. Se levantó y caminó hacia él con una sonrisa. «Señor Musk», dijo, su voz llena de emoción. Volvió. Ilan le sonrió cálidamente y se agachó a su altura. «No podía quedarme lejos», dijo con suavidad. «He estado pensando mucho en nuestra conversación». «¿De verdad? ¿Sobre qué pasa cuando morimos?», preguntó la niña, sus ojos brillando. Ilan asintió. «Sí. Y sobre todo lo que me preguntaste. He estado buscando respuestas, pero me di cuenta de algo importante». La niña lo miró, curiosa. ¿Qué fue lo que descubrió? «Que a veces está bien no tener todas las respuestas», dijo Ilan. «Pero la búsqueda de sentido, el hecho de hacernos preguntas, eso es lo que realmente importa. Es un viaje que todos recorremos. Y ese viaje, en sí mismo, ya nos conecta». La niña sonrió. Su rostro reflejaba una comprensión serena. Tal vez ella tampoco tenía todas las respuestas. Pero estaba bien con eso. Había aprendido que hacer las preguntas correctas, buscar la verdad y mantener el corazón abierto, era lo más importante. Ilan se levantó, mirándola por última vez. «Sigue preguntando, ¿sí? Sigue buscando aquello que te haga sentir en paz». Ella asintió. «Lo haré. Gracias, señor Musk». Y mientras Ilan se alejaba, sintió una paz que no había sentido antes. A veces, las respuestas más profundas no vienen de las respuestas en sí, sino de las preguntas que nos atrevemos a hacer, y del modo en que buscamos la verdad. A partir de ese día, la visión de Elon Musk sobre la vida comenzó a transformarse. Continuó persiguiendo sus sueños, explorando el espacio, innovando, pero también empezó a abrirse a los misterios del mundo.
a aquello que no podía explicarse solo con ciencia. Descubrió que, a veces, la fe y la curiosidad pueden coexistir. Y aunque no tenía todas las respuestas, estaba bien con eso. Había aprendido que la búsqueda de sentido era tan importante como el destino. La niña, por su parte, siguió creciendo. Siempre preguntando, siempre buscando. Entendió que la vida no se trataba de tenerlo todo claro, sino de aprender, crecer y reconocer que la búsqueda de la verdad podía durar toda una vida. Y Elon Musk supo, en lo profundo de su ser, que de alguna forma, aquella niña le había dado las respuestas que necesitaba desde el principio. Mientras Elon seguía en su camino de descubrimiento, comenzó a compartir sus pensamientos de forma más abierta. Lo hacía con colegas, amigos e incluso desconocidos. Las preguntas de aquella niña volvían una y otra vez a su mente. Y comprendió que buscar respuestas no se trata de encontrar certezas absolutas, sino de abrazar lo desconocido con humildad y curiosidad. En un mundo obsesionado con resolver problemas, tal vez la lección más grande era simplemente seguir preguntando. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su balcón, Elon sintió una conexión profunda. No solo con la inmensidad del espacio, sino también con las vidas que había tocado, con las preguntas planteadas y con esas respuestas que quizás nunca se conocerían por completo. En ese momento, entendió algo. No importa cuán lejos llegue la humanidad. La búsqueda de sentido es el hilo invisible que nos une a todos, a través del tiempo y del espacio. Y algunas de las revelaciones más importantes, no ocurren en un laboratorio ni dentro de un cohete. Ocurren en silencio. En momentos de introspección. Años más tarde, Elon solía pensar en aquella niña de la gran pregunta. Nunca volvió a verla. Pero llevó sus palabras en el corazón. Su inocente curiosidad había encendido algo en él. En cierta forma, ella le había enseñado el valor de combinar fe con razón. Le recordó que la vida no se trataba solo de avances o logros. También era sobre conexión, creencias y los misterios que nos mantienen buscando. Porque en el fondo, todos estamos intentando comprender qué significa estar aquí. Así termina esta historia. Una conversación sencilla, entre una niña y un hombre que cambió el mundo, pero que también necesitaba entender el suyo. Y si algo nos deja esta historia, es esto: no tengamos miedo de preguntar. Porque las grandes respuestas, a veces, comienzan con una voz pequeña, preguntando desde el corazón. Gracias por acompañarnos en esta travesía reflexiva. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte a Viajes ABC para más historias que exploran no solo el mundo, sino también lo que hay dentro de nosotros. Hasta la próxima. Break time = 0. 5S/diagonal